es Dania González. El tema que yo les voy a hablar es del retorno al orden constitucional y democrático, a la crisis actual, de Roberto Suazo Córdoba a Juan Orlando Hernández, 1982-2017. Desde el 1982, cuando los militares se replegaron de la Casa Presidencial, Honduras trata de construir sus instituciones democráticas, golpeadas por el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Esta es una cronología de las últimas 4 décadas. El 20 de abril de 1980 se celebraron comicios para instalar una Asamblea Nacional Constituyente que luego redactó una constitución que marcó el retorno al orden democrático después de una cadena de golpes de estado militares desde el 1963. El 29 de noviembre de 1981 se realizaron elecciones que ganó el Partido Liberal con Roberto Suazo Córdoba para gobernar por el periodo de 1982-1986. En las elecciones, el 27 de noviembre del 2005 ganó Manuel Zelaya Rosales por el Partido Liberal para gobernar en el periodo 2006-2010. Sin embargo, el 28 de junio del 2009 fue derrocado y enviado al exilio por una alianza cívica militar, acusado en querer convertir el país en socialista, también por su cercanía con el exmandatario venezolano Hugo Chávez. En las elecciones del 29 de noviembre del 2009 triunfó el Partido Nacional con Porfirio Lobo Sosa para el periodo 2010-2014. El 27 de enero del 2010, Zelaya regresó del exilio y fundó el Partido Libertad y Refundación. Tras gobernar desde el 2014, Juan Orlando Hernández, Partido Nacional, fue favorecido por una resolución judicial que le permitió el gobierno oficialista. El 26 de noviembre del 2017, Hernández ganó la reelección para gobernar el 2018-2022. Fue ahí cuando Hernández le hizo fraude a Salvador Nasralla, que estalló una crisis en todo el país. La tensión en la calle se redujo, pero el gobierno de Hernández ha transcurrido de narcotráfico y corrupción. Buenos días, licenciado, compañeros. En este caso les voy a hablar de lo que fue la democratización versus la desmilitarización, más la ascensión del poder civil oprimido en los años 80. Dice que casi tras 30 años de régimen militar, el país se encamina en un proceso de democratización, en ese entonces con el gobierno de Melgar Castro. Pero al mismo tiempo, junto con el código electoral que él promulgó, pero al mismo tiempo este fue paralizado por una forma de gobierno de un triunvirato, que consta del poder solo en 3 personas. El 20 de abril de 1980 se inician los comicios para la elección de una asamblea constituyente, en el que se constituyó ganando el Partido Nacional, Liberal, con un 67% sobre el Partido Nacional. Luego, en 1983, dice que la Asamblea Naciente convocó a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente, pero volvió a ganar el Partido Liberal. En ese entonces el candidato era Suazo Córdoba, en el que duró con un tiempo de periodo de gobierno de 1982 a 1986. Cabe destacar que dice que bajo este tiempo la democratización no dio un cambio significativo
en ese entonces porque se le dieron demasiadas parcelas de poder a las fuerzas militares que en ese entonces estaban tuteladas por los Estados Unidos. Sobre la desmilitarización de los pueblos centroamericanos y de la sociedad. En los años 80 y 90 hubo un gran cambio político donde los pueblos centroamericanos se vieron envueltos en muchas situaciones. Por ejemplo, había problemas entre los pueblos centroamericanos, pero con el acuerdo de Esquipulas Unidos esto fue solucionado. Otro problema político que hubo es que Nicaragua era un país sandinista y en los años 90 se solucionó. En el año 92 se solucionó también la guerra civil que había en El Salvador. También en el año 90, en nuestro país, en Honduras, se eligió el presidente Rafael Leonardo Calleja, quien tenía un discurso donde él decía que iba a luchar contra el FMI. Y al final esta situación se volvió un poco tediosa y se le llamó el paquetazo. En esta época había mucha preeminencia del poder militar. Las Fuerzas Armadas sometían al pueblo, los jóvenes eran perseguidos para el servicio militar obligatorio. Entonces, estas fuerzas empezaron a perder fuerza, las Fuerzas Armadas empezaron a perder fuerza y fue así cuando ellos empezaron con un nuevo discurso donde dijeron que ellos iban a luchar contra el narcotráfico. Entonces, en el año 93, el 28 de mayo, el movimiento cívico, cristiano y popular luchó contra el servicio militar obligatorio para que los jóvenes no fueran perseguidos porque a sus 18 años tenían que prestar el servicio. Muy buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Jefferson Odair Gaitán Flores. Vamos a hablarles acerca de las diversiones del siglo XX. Cuando hablamos de las nuevas diversiones del siglo XX, hablamos acerca de las empresas que vinieron a hacer de Honduras un área rural a un área urbana. Tenemos una de ellas que fueron las fincas bananeras, las cuales se estacionaron aquí en el territorio nacional, en la parte norte atlántica, de los cuales comprende desde Progreso, Tela y todo Colón, ¿verdad? También tenemos a finales del siglo XX lo que fue el cine. Esto fue el inicio de la cinematografía, fue en Tegucigalpa, 17, 18 y 19 de diciembre de 1876. También tenemos que las multinacionales vinieron a ser un gran parte de la economía al país. Con las transnacionales hablamos acerca de gasolineras, comidas rápidas, carros, fábricas de vehículos. También tenemos la minería, fue algo que también fue descubierta y fue uno de los apogeos desde la época prehispánica, ¿verdad? Tenemos tal ejemplo como las minas de San Andrés actualmente. También en el área de comunicaciones tenemos el teléfono, que fue en 1876 la primera vez cuando llegó a nuestro país lo que fue el teléfono y el telégrafo. Estos ayudaron a servir como medios de comunicación. También tenemos en cuanto a fútbol, el equipo Olimpia fue hecho en 1912, fue el primer equipo que hubo en la Liga Nacional como equipo capitalino en 1912. Anexado a eso, en 1920 a 1921 se crearon los Juegos Olímpicos en los cuales se formó nuestra selección nacional. Tuvieron una gran participación con muchos equipos. En ese entonces, pues, avanzó bastante nuestra selección nacional, del cual, pues, nos sentíamos orgullosos. En la región litósfera, hablamos acerca del río Motagua. El río Motagua es, si bien sabemos, es un punto fronterizo entre Honduras y Guatemala. Por ser en ese entonces un acuerdo que tenía en política, de ahí surge lo que es el nombre del equipo Motagua Capitalino. En 1925, debido a que ya habían dos equipos capitalinos, en 1925 se creó el Club Maratón y en 1929 el Club Real España, hecho por su nombre por la Corte Real.
Buen día, mi nombre es Jesús Laínez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sectores marginados del siglo XX. Tenemos que decir que en la historiografía hondureña ha imperado un relato histórico que da énfasis a los hechos políticos y económicos, pero rara vez nosotros vemos en los libros de historia de Honduras ver esos procesos históricos de los grupos que han sido marginados, y en esta ocasión nosotros queremos brindar algunos aspectos importantes sobre estos movimientos. En primer lugar tenemos a los movimientos obreros hondureños. Estos se fueron estableciendo a medida que fue creciendo la economía minera y bananera. Con la explotación que sufrieron al inicio, fueron desarrollando una conciencia alrededor de la clase obrera. A partir de eso y de otras influencias por el socialismo y el anarquismo, y ligado a la victoria de la Revolución Rusa, trajo consigo la formación de asociaciones mutualistas y obreras. A partir de esto se fundó en San Juancito una sociedad de obreros mineros llamada El Porvenir. Se fundó la Sociedad Hondureña del Partido Comunista Centroamericano y también se organizó el Partido Comunista Hondureño. También se formó una sociedad lenista. Asimismo tenemos a los movimientos femeninos. En Tegucigalpa se formó la primera organización femenina llamada Sociedad de Cultura Femenina. Surgieron una gran cantidad de organizaciones feministas como la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras y el Comité de Mujeres en San Pedro Sula. Lucharon por el voto femenino, el cual se logró en 1955 con el gobierno de Julio Lozano. De igual forma tenemos las organizaciones étnicas formadas por los indígenas y negros en el país, que han contribuido a que los derechos de las etnias empiecen a ser respetados y considerados en las leyes hondureñas. Por estas luchas nosotros conocemos, ¿verdad?, que fue asesinada la gran mujer llamada Berta Cáceres. A partir de estas luchas se fundó la Confederación de los Pueblos Indígenas y Autóctonos de nuestra nación Honduras. Muchas gracias, que tengan un buen día.